This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. Hola a todos, bienvenidos a In the House. Mi nombre es Eliana La Casa. Hoy tengo a un invitado muy especial. Él es improvisador, viene de Venezuela, es bilingüe. Con ustedes, Vlad Moreno. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eliana. Sí, estoy muy emocionado de estar aquí y de conocerte, porque estábamos hablando todo el tiempo por internet, pero no nos conocíamos. Sí, yo me porté muy mal. Fueron meses y meses de intercambio de mensajes prometiendo que un día yo iba a tener tiempo. Algún día, pero el día llegó. Así que muchas gracias por la paciencia. Contame, Vlad, ¿cómo llegaste al mundo de la improvisación? Vale, bueno, yo empecé en las artes escénicas siendo cantante de ópera, estudiando música clásica, era cantante de ópera y por algunos años era eso, un cantante de ópera más. Y para expandir mis habilidades como performer, empecé a tomar clases de teatro. Y dentro de ese proceso descubrí un taller de improvisación, y lo descubrí por casualidad porque estaba tomando un taller de teatro en un teatro que estaba al lado de donde estaba haciendo el espectáculo de improvisación, que era un match, ¿sí? Muy conocido en Argentina. Famosísimo el match de improvisación en Argentina. Es como el Comedy Sports, el Impro Sports, de por acá, ¿no? Entonces, bueno, pregunté ¿qué es esto? Porque había un alboroto, muchísima gente, iba a los shows y me dijeron, bueno, esto es improvisación, es dos equipos, la gente vota porque más le gusta. Y bueno, qué interesante, vamos a tomar este taller. Y resultó que era un taller casting. Entonces, participabas y al final decidían quién quedaba para el show, para el siguiente match. Y bueno, me seleccionaron ni siquiera para principal, era como understudy, era como suplente. Perfecto. Porque era muy malo. Yo me consideraba muy malo. Era muy nuevo. No, venía del mundo de la ópera. Aparte, yo estudié ingeniería también. Yo soy un tipo súper cuadrado que venía de este mundo cuadrado de la improvisación, que no entendía nada. Y estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Y bueno, pero resultó por lo menos en un suplente. Bien. Entonces, bueno, llegué a esto. Y realmente los directores de este espectáculo tenían una idea vaga de lo que era la improvisación. O sea, conocían el match como los juegos y lo que buscaban era talento natural. Gente que le salía bien. Realmente no trabajaban en técnica. Era bueno, ve y haces rimado, ve y haces abecedario. Y bueno, los que les salía bien, chévere, y no te decían realmente mucho. Entonces, bueno, entré en ese show y después de un tiempo, otro improvisador que estaba allí, es Ron Chávez, que es mi compañero de trayectoria por muchos años. Fue a estudiar a Chile improvisación. Y cuando volvió, me dijo, wow, ellos salen a escena y no hablan antes. Porque allá, en nuestro espectáculo, hablábamos antes de la escena. Ay, mira, la idea de la escena es esta, ¿no? Era terrible. Y entonces me dice eso y yo, pero de verdad, no puede ser. Sí, así era la cosa, era terrible. Y entonces, yo no podía creer porque nosotros pensábamos que la improvisación era así. Entonces, después de que él viene de Chile, me comenta esto, no sé qué, y resulta que descubrí el diplomado de improvisación en Bogotá, que lo hace Gillo Giraldo, que es un improvisador que ha recorrido muchísimo Latinoamérica, ha creado muchos grupos. Descubro esto en internet y escribo y tal, y me voy a hacer este diplomado en Bogotá. Y a partir de ahí empiezo a entender realmente qué es la improvisación. Perfecto. Si pudieras describir más o menos de qué se trata el programa de la diplomatura de impro. Sí. ¿Qué estilo, qué ven, qué formatos? Vale, es muy interesante porque cada año cambia. Está especializado en un tema específico. Y en este en el que yo fui era fisicalidad. O sea, era improvisación física. Eso era como tal, y estaban Sergio Paris, era argentino pero está en Perú, Piolo Jubera de México, profesores de España, por supuesto de Colombia. Y bueno, pasé a través de este proceso y me transformó la vida realmente, porque era dedicado al 100% improvisación. Aparte empecé a tomar clases de teatro físico en Teatro Barasanto, un teatro increíble que hay en Bogotá. Clases de ballet, clases de jazz, un montón de cosas. Estaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche haciendo cosas artísticas que tuvieran que ver con la improvisación. Sí.
O sea que durante un tiempo tuviste que vivir en Colombia. Sí, estuve 5 meses. El diplomado era 3 meses, pero luego me quedó 2 meses más haciendo Y tuviste cosas. la oportunidad de eso, de seguir como entrenando con un equipo, haciendo show. Sí, estaba entrenando, digamos, con los ex diplomados, pero no teníamos show, pero sí me contrató una compañía de teatro musical y por eso me quedé 2 meses más. Y hacía clases, ahí donde hacía clases de ballet, clases de jazz, etcétera. Y sí, hacíamos shows, sobre todo hacíamos versiones de musicales como para corporativos, etcétera, ese tipo de cosas. Muy bien. Muy ¿Y bien. en qué momento te viniste de Chicago? Bueno, esa es otra historia. Yo vuelvo a Venezuela después de haber pasado por esta experiencia a traer todo esto. Y decía, wow, tengo que mostrarle todo esto a la gente, que abra los ojos y vea la luz. Y cuando volví, empecé a dar talleres. Y di mi primer taller. Y después empezaron a subir muchos talleres y producción de shows, dirección. Y me llamaban por todos lados porque Ron había ido a hacer este estudio de Chile, pero yo había ido a Bogotá también, entonces éramos los únicos dos que habíamos estudiado formalmente improvisación con gente afuera de Venezuela. Entonces traíamos muchas cosas que no se conocían. Entonces me llamaban por todos lados, improvisación, bla. Yo era uno de los nombres que estaba ahí siempre. Y se convirtió en mi trabajo full time, de dar talleres, dirigir, actuar, todo. Y luego de ese proceso, que estoy muy ocupado en Venezuela, veo precisamente a Piolo Jubera, uno de los maestros que estaba en Bogotá, que estaba aquí en Second City, viendo clases. Y ponía fotos. Mi primer día en Second City Training Center, ¿sabes? La típica foto ahí en la puerta de Second City. Y yo, ¿qué? Y le escribo, mira, tal, yo quiero ir. Y entonces él me dice, bueno, busca en la página, ve qué talleres te gusta, viene, de repente hay alguna beca. Y sí conseguí una beca. Apliqué la beca y me dieron la beca para hacer el intensivo de verano aquí. Y me viene 5 semanas a hacer impro toda la mañana y escritura en la tarde, que fue también otra experiencia increíble, que me cambió todo, Sí. todo. Sí, hay algo que es que Second City ofrece un programa de improvisación que le llaman de la A a la E, y tienen un programa de el guión de sketch cómico que también tiene 6 niveles. Y en general son bastante complementarios el uno con el otro porque básicamente enseñan la misma estructura llegando desde la escritura o llegando desde la improvisación. Sí. Entonces, cuando estás improvisando te da mucha claridad haberlas visto por escrito, y cuando estás escribiendo te da mucha claridad haberlas actuado. Entonces, en general, yo tengo la misma sensación de que se colaboran mucho la una con la otra. Totalmente. Bueno, pero te viniste 5 semanas y ya Entonces me pasaron vine 4 5 años. semanas, ¿Qué pasó? claro. No, espérate, me vine 5 semanas y cuando estaba aquí dije, yo me voy a mudar a Chicago porque Me voy a me mudar. encantó. Y dije, voy a mudarme, yo no sabía cómo, yo venía con una visa de turista, no sabía cómo quedarme más de 6 meses, porque 6 meses es lo que te dan turista. Y en ese proceso me dijeron, pero bueno, métete en Craigslist y no sé qué. Y me metí en Craigslist y conseguí un trabajo que daba sponsor para venir a vivir a Chicago, a trabajar en Chicago. Entonces le escribo a esta gente, aplico un proceso como de 8 entrevistas, videos demo. Era para dar clase de español a niños a través de juegos, lo que era increíble porque calzaba totalmente con mi Fantástico. perfil. Y fue perfecto y tal, me contrataron, me dieron la visa para venir, una visa de intercambio cultural. Y volví a Venezuela, hice los trámites de la visa y me devolví a Chicago, y desde ahí es donde estoy todo este tiempo, todos esos años acá. Que luego han pasado otras etapas migratorias, hasta ahorita que ya soy residente, gracias, porque el tema migratorio es complicado. Sí. Un brindis, por Total, favor. hoy no se imaginan el alivio. Ay, no. Creo que nadie sabe el nivel, lo engorroso que es hacer el más mínimo trámite burocrático Sí. acá. Es como... Es nivel AFIP, pero al 2000%, porque encima se creen que son dueños del universo. Entonces, Así es. no es solo te falta un papelito, un sellito, no sé qué, sino que además sos una mierda. Es una mierda. Volvete a tu país, es una mierda. Tal cual, tal No cual. te mereces el sellito. Tienes que demostrar que eres mejor que nosotros para poder venir a nuestro país. Sí. Eso realmente es lo que yo Básicamente, veo. sí. Sí. De hecho, una de las cuestiones que se evalúan a la hora de dar visas de trabajo tiene que ver con la extraordinary ability. Exactamente. O sea que básicamente tenés que ser tan bueno en algo tan específico que no hay ningún norteamericano que lo pueda hacer por vos. Tal Y eso cual. justifica que te contraten, porque ser una persona competente
no alcanza. No alcanza. No alcanza. Sí, esto es un tema, el tema de las visas. Que podemos hacer un podcast completo Sí, así de años. Por favor, yo creo que un podcast donde muchas personas intercambien como información de visas Sí. puede ser un, Uy, sí, un mira, éxito. Ey, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya va. Bueno, volviendo al tema de la impro. Sí. Vos me estás contando que fuiste a Second City, que de hecho es donde yo también estoy tomando clases Sí. de impro, pero hay varias escuelas. Más o menos ya hay Vale, 4 sí. años acá, ya más o menos tenés Sí, he una pasado idea. por todas. Second City es como la escuela más fresa, digamos, como la más... Más cheta, sí, la más careta, sí. la más cifrina, ¿sabes? Como la más todo así. Y es como también en un ambiente muy positivo, todo es como, ay, qué bonito es la vida, ¿sabes? Así es Second City, los profesores son todos, ay, qué bonito es la vida. Que está cool, por lo menos para empezar está cool porque te da esa confianza de que sí lo puedo hacer y todo el mundo puede hacerlo, que no es verdad, pero bueno, está bien para empezar. Entonces, bueno, este es Second City y está buenísimo. Y lo bueno de Second City es que el producto final de Second City no es la improvisación, sino el sketch. O sea, realmente sí se hace improvisación, estudias improvisación, pero los productos finales de ellos, los shows, los grandes shows son sketch, Sí. que están basados en improvisación, usan la improvisación como herramienta, pero productos finales del sketch. Sí, Eso en es realidad importante. casi siempre, yo por ejemplo, nosotros los dos tomamos esta clase de guión y la clase de improvisación, casi siempre la gente después se muda al programa que se llama el conservatorio, Ujú. que no es más que otra cosa que Second City, en vez de hacer casting de gente talentosa y pagarles por enseñarles cómo trabajar, hace que gente pague para aprender a trabajar y después elige solo a los que les gustan. ¿Estamos de acuerdo ahí? Exacto, y yo hice todo eso. Un Sí. negoción. Entonces hay un montón de gente que entra en ese circuito con la idea del día de mañana trabajar para Second City. La realidad es que no dan los números. No dan los números. No. Pero lo que es interesante del conservatorio es que te enseñan esta modalidad de trabajo que tiene que ver con cómo Second City Claro. monta sus espectáculos, que es cada elenco coescribe, Correcto. monta en el escenario y reimprovisa sobre lo escrito. Y se sigue reimprovisando constantemente y se sigue reescribiendo constantemente. Se refina. Sí, no. El proceso es realmente muy, muy efectivo para la comedia, sobre todo porque mantiene la frescura. Porque Sí. está la improvisación siempre ahí y hay la cabida para más, para ver más, para experimentar y está buenísimo. Creo que si quieren eso, escribir comedia, Second City es el mejor sitio para ir a aprender. Luego está I.O., Que es que Improv Olympics. Former Improv Olympics. Improv Olympics. Sí, Yo solo me enteré que se llamaba, que I.O. era Improv Olympics hace 2 semanas. Fue como... Bueno, lo que pasa es que hubo un problema ahí con las Olimpiadas, la organización de las Olimpiadas, entonces no puedo usar Olympics. Yo por eso vayas a I.O. Mirá, ¿Viste? lo que Es todo un me tema estoy legal. enterando. Sí, entonces Improv Olympics sí, los productos finales son la improvisación larga, que es hacer todo un espectáculo completo de escenas mezcladas o no, pero todas improvisadas. Y bueno, está buenísimo para precisamente tener esa paciencia de mantener un espectáculo completo, improvisado y tener la presencia escénica y todo el foco de ese tema. Y luego viene... ¿Puedo Adelante, hacer una adelante, pausa por acá? favor. Porque I.O. es el lugar al que te mandan a estudiar long form. Ujú. Y dentro de la long form son los especialistas, los número 1, los que tienen el sello de aprobación de un formato particular de long form, que es el Harold. El Harold, sí. ¿Querés explicar un poco qué es el long form, qué es el short form, Claro, qué es el Harold? el short form se le llama a los juegos, digamos, abecedario, rimado, Una 2 palabras, Una ¿sabes? historia con un... Sí. Yo no me sé los nombres. Vale, pero- todos estos juegos cortos de Whose Line Is It Anyway, eso es Perfecto. short form, ¿verdad? Sirve muy bien para un evento corporativo, sirve muy Perfecto. bien para un casamiento, sirve muy bien para un crucero. Totalmente, Ese es tipo de entretenimiento cosas. perfecto, el entretenimiento increíble. Es maravilloso y que no se entienda esto como que hay que ser, como que cualquiera lo puede hacer y como que es fácil y como que es una pavada, no. Hay gente que lo sabe hacer muy bien. Ujú, sí, tiene su arte y tienes que entrenarlo, como toda la improvisación hay que Eso estarlo. está clarísimo. Sin embargo, hay que reconocer que hay una mirada un poco peyorativa Sí, por sobre lamentablemente el creo. short form
como que el long form es un arte más elevado. Sí, Y- creo que ahí sí estoy de acuerdo contigo que está errado esa visión. Creo que tiene su lugar y su espacio, y el short form tiene su dificultad y su arte, y el long form también. Y al contrario, también hay gente que dice el long form es aburridísimo, no me gusta esa gente ahí hablando y esa, también pasa. Ujú. Pero sí está esto como nosotros somos los reales improvisadores que hacemos teatro improvisado. Somos arte. Sí, somos arte. Ustedes son entretenedores. entretenimiento, sí. Nosotros hacemos arte. Pero está bien las dos cosas. Entonces, bueno, ese es Ayo, el que enseña long form. Long form, que Sí. es eso. Está el Geraldo, el Harold. El Geraldo Harold. es una versión en español. Está el Harold y está el Armando, que es como una variación de eso, que es como unos monólogos, un poquito distintos. Ujú. Entonces, bueno, están esos dos formatos mayores, digamos. Que es básicamente una forma de estructurar una pieza larga que tenga varias escenas, pero que tenga algún tipo de lógica dentro de la escena. Si uno va por primera vez sin conocer nada de impro, no termina de determinar qué es lo que acaba de suceder. Uno ve que hay una estructura, que hay una correlación entre las distintas como hilos narrativos. Tal cual. No sabe exactamente cuál es como el formato en sí. Ahora, cuando aprendes el formato, es muy específico. Es muy específico. Sí, tiene una estructura bien específica y tienes que cumplirla tal cual. Ujú. Y eso. Y entonces ellos tienen equipos de Harold que se especializan en hacer solo este formato. Esta forma, como es 1, 2, 3, 4, y luego de eso está, dentro de los 3 teatros mayores, está el Annoyance Theater, que es mucho más experimental y, digamos, más abierto. Y hacen cosas también como burlesque, hacen improv skin, creo que se llama, que hacen, se quitan la ropa mientras hacen impro. Entonces son como un poco más abiertos en propuestas y en gente también que va allí. Sí. Es mucho más diversa la gente, hay más gente que se parece a nosotros, etcétera, etcétera. Sí. También, también ujú. como que por lo menos lo que yo entendí es que desde la teoría de la impro tienen como una propuesta de construcción de la impro. Como que vienen a criticar como... Sí, lo que está es como un poco más establecido. meta. Sí, quieren romper la regla para hacerlo funcionar. Algo Exacto. así. Y de hecho, ellos tienen algo que dice, por ejemplo, una de las cosas diferentes que yo vi en Annoyance es que, digamos, en los otros sitios de impro dice pasa el foco, pero aquí no, aquí es toma el foco. Entonces es como un poquito distinto que al final cambia bastante, ¿no? Es como, hey, no, tú tienes que ir y tomar el foco porque sientes que lo tienes que tomar. En lo otro es como que, bueno, cuando tú ves que tal, lo dejas. Es Sí. un poquito Sí, la diferencia. son bastante distintas las 3 escuelas en el sentido de cuidar primero del otro, de confiar en la impro o cuidar primero de vos. Son Sí. como puntos de vista bastante Tal distintos. cual, entonces eso, en Annoyance es más como, si tú cuidas de ti, todo el mundo va a cuidar de sí mismo, pero se vamos a cuidar entre todos, algo así. Algo así. Un poco. Sí, esas son las mayores diferencias. Y bueno, después hay otras escuelas de impro más pequeñas, que bueno, hay muchas. Está ahorita una tendencia muy fuerte de la impro musical. Había un teatro específico que cerró hace poco, el MCL, que era de improvisación musical. Y hay muchos espectáculos que están surgiendo. Yo mismo ahorita acabo de terminar uno que se llamaba Spectacle Spectacular. Entonces estaba interesante porque teníamos bailarines profesionales y teníamos improvisadores que podíamos cantar, y estaba chévere porque se veía más bonito, ¿no? Porque Sí. realmente podía bailar esta gente y nosotros podíamos cantar, entonces estaba cool. Creo que uno de los shocks más grandes que tuve, que en realidad lo empecé a tener cuando vine por primera vez, fui a Nueva York a ver stand-up. Ok. Básicamente fue eso, vi stand-up, no vi mucho, bueno, fui a UCB un par de veces, y en general lo que me llamó mucho la atención era que cualquier comediante en Estados Unidos sabe escribir, Sí. sabe hacer stand-up, sabe improvisar, sabe actuar Y sabe y sabe cantar. cantar. Y sabe cantar. Eso es impresionante, sí. Porque entras en un tema de eso. Son improvisadores y de repente, bueno, vamos a hacer un coro aquí y hacen armonías. Y es como que, wow, es increíble. No todos son el mejor cantante, no todos son el mejor Pero improvisador, entonan y pero sabes. todos son competentes en Sí. todas las áreas. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención, que de hecho un poco también es como el fuego que tengo la llama atrás del culo, que se me dice como tenés Eliana, que darle. no, está bien, bueno, hacer stand-up está bien, listo. ¿Y qué más?
Vale, sí, sabes que yo escuché, no me acuerdo de su nombre, pero es el primer protagonista de Kinky Boots, un musical de Broadway, que decía, por ejemplo, cuando llegas a audicionar a Broadway, tienes que tener algo distinto, porque cuando llegas todos son lindos, todos bailan arrechísimo, o sea, son unas bestias bailando, son unas bestias cantando. ¿Qué tienes tú de diferente? Sí. ¿No? Y es más o menos parecido, ¿no? Eso, todos tienen estas cosas, ¿qué es lo diferente que tienes tú de aportar? Y creo que eso es el tema. Ujú. El tema acá. ¿Mm? ¿Y has vuelto a Venezuela? No he vuelto a Venezuela porque me da miedo. Sí, está Está complicado. complicado Venezuela. Sí, no sé qué tanto tenés ganas de hablar de... No, hablemos, sí. Bueno, mis padres siguen en Venezuela más por decisión de mi padre que de mi madre. Él no quiere mudarse de su país y está bien. Pero bueno, la crisis es bien fuerte. Todo el tema de la comida es complicado. La inseguridad está terrible. La inflación es de millones de porcentajes por año. Es una cosa que vale hoy $1, mañana vale $2. Es una locura. Sí. Iba así. Sí. Entonces, sí. Bueno, no sé si está faltando que Argentina está como camino a... nos van siguiendo ahí. Estamos Sí, ahí. De sí, hecho, estamos en el vamos. segundo puesto en casi todos los rankings de inflación, de Ay, evaluación, pero ¿por de qué estamos en esos desocupación, de rankings? de todo, estamos ahí. Segundo. Ya vamos a Ay, ser vale. campeones. No nos ganen, por Y favor. creo que hay algo que es que en Argentina, bueno, yo vivo como así como Chicago es la burbuja liberal Sí. de Estados Unidos, en Buenos Aires hay como una pequeña burbuja progre en la que estamos la gran mayoría de los que hacemos stand-up. Claro. Hay comediantes de derecha, los hay, los menos. Entonces creo que durante muchos años muchos argentinos tuvimos mucho como... Nos costó mucho ver lo que pasaba en Venezuela, porque no queríamos eso. Claro, Y, entiendo. Y creo que una vez leí algún posteo que habías hecho en Facebook respecto a como que el socialismo era un crimen, una cosa así. Sí. Y Desde mi punto de vista. no, por ay. supuesto, podemos discutir, Claro. no es nadie va a Sí. salir ofendido de esta Oh, situación. por favor. Y es como, yo que creo, digo, no sé creer en el socialismo en su forma más pura, pero sí creo que un gobierno, por más capitalista que esté en el medio de, como, en un entretelado de países capitalistas, tiene que hacer un esfuerzo por redistribuir las riquezas. Sí, hay que ayudar al que necesita ayuda. Yo, por ejemplo, te voy a echar mi historia. Yo vengo de una familia súper pobre, pero súper pobre. Y bueno, yo recibí becas del gobierno porque era muy buen estudiante, premiado, no sé qué, y logré ir a la universidad gratis porque hice también hice mi parte también. Sí. Creo que también eso tiene que haber un interés y una parte del que quiere obtener estos beneficios para que Sí. valga la pena. Pero sí, yo creo que hay que ayudar a aquel que está en desventaja. Sí. Yo sí lo creo, claro que sí. Sí, y me pasa un poco eso, que es como... muy en el fondo quiero creer que el problema de Venezuela es la corrupción, no el socialismo. Sí, hay un tema allí. Siempre la corrupción es el problema. Hay un tema cultural muy profundo de toda la vida. Yo me acuerdo de cuando niño. Yo nunca recuerdo un día, un año que diga Venezuela está mejor. Siempre Venezuela está peor. Desde siempre, no desde esta etapa. Y por supuesto, la corrupción es un tema y lo que te decía mucha gente era, hey, no, mira. No me pongas donde puedo robar. No, ¿cómo era la cosa? Ponme donde puedo agarrar. Algo así. Como, ponme en una posición donde no gane mucho, pero pueda agarrar algo. Y eso era como una frase común. Y que te la decían desde niño. Era como, eso, de repente me pones en un puesto que no gano mucho, pero si puedo hacer algún negocio por ahí, oculto, está mejor. Y era una cosa que la escuché toda la vida. Entonces imagínate escuchar eso que te lo dice todo tu alrededor, obviamente que va a estar ahí presente en la gente, ¿no? Y sí, es lo normal. Y los gobiernos pasados también fueron muy corruptos, ¿vale? Y bueno, entonces vino este y fue incluso peor. Pero sí, obviamente que la corrupción es el tema al final. Yo creo más en las acciones que en el discurso. Y si tú me dices un discurso socialista y tus acciones son malas para la gente, que no sirve para nada. Y si me dices un discurso capitalista o lo que sea, y las acciones son malas para la gente, es lo mismo. Entonces, para mí, yo creo más en eso. Perfecto, estoy re de acuerdo. Acá voy a hacer una breve recomendación.
¿Lo seguís a Federico Simonetti? Porque capaz no es muy específico. No, pero bueno, seguimos a ver. Fede Simonetti tiene un programa que se llama País de Boludos, Okay. en donde hace análisis políticos con humorísticos respecto a algunos de la Argentina, y hubo un episodio en particular en donde habló de la crisis de Venezuela y trató como de hacer como de ir hacia atrás, de atrás hacia adelante. Porque llama mucho la atención que justamente ahora si bien estamos en niveles muy distintos, pero tenemos básicamente los mismos problemas: hiperinflación, devaluación, Inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy irónico es que nosotros hayamos llegado al mismo punto con un gobierno de derecha. De derecha, totalmente. Entonces recomiendo que vean ese programa porque es muy interesante, y creo que también sirve un poco también una autocrítica también para los argentinos, que de alguna manera, como creo que fueron muchos los años que le tuvimos simpatía a Maduro por no entender exactamente qué era lo que estaba pasando. Era como, pero si es socialista debe ser bueno. Ese es el problema, denle creo una yo. oportunidad. Sí, y esto lo ese digo creo que es el problema. con en este momento tengo puestas unas medias de Pepe Mujica, a quien todavía voy a defender. Vale, está bien. ¿Y qué sabes? ¿Estás al tanto de cómo está la improvisación ahora en Venezuela? Mira, sabes que la improvisación ha seguido creciendo. Como te digo, con Ron Chávez, que fue mi gran aliado en crear un movimiento de improvisación en Venezuela, porque cuando empezamos existía el Match, y existía otro espectáculo que se llama Improvisto, que creció muchísimo y es comercial, y van 400.000 personas, no 400.000, 400 o 1.000 personas a los shows y agotan. Ahora, bueno, menos por toda la crisis, pero llegó un momento que era súper, súper grande. Entonces nosotros decidimos crear un movimiento de improvisación en la que la gente hiciera improvisación así quisiera por hobby nada más, o que creara sus equipos para practicar porque querían tener su propia propuesta. Entonces empezamos a crear este trabajo ahí de hormiguita, viajando por todo el país y dando talleres y haciendo shows, etcétera. Y ese trabajo ha venido dando fruto con los años, y se continuó. Los que tomaron nuestros talleres, entonces continuaron dando talleres, y ha seguido expandiéndose, lo cual está súper cool. Obvio. Está súper, súper cool, y ojalá que siga el trabajo, incluso con la crisis ahí va. Creo que al final la comedia funciona en nuestros países gracias a la crisis. O sea, es como un escape. En Venezuela es como un escape la comedia. Sí, obvio. Entonces la gente no quiere ir a ver un drama donde ya está sufriendo en la vida. Vas a ir a sufrir a un teatro. Entonces quiere ir a reírse. Y obviamente eso es una oportunidad a la comedia para crecer. Obvio. Sí. Sí, creo que es muy distinto como los países que tenemos dificultades usamos la comedia que como la usan los países primermundistas, si se Tal quiere. cual. En Argentina, por ejemplo, la impro tuvo como un gran boom hace unos 15 años, el Match de impro, Claro. donde hubo florecieron equipos y equipos y equipos, algunos de los cuales ya eran muy buenos y hasta el día de hoy existen, y después como que se desvaneció. Quedaron 3 escuelas que tienen su show, que es muy bueno porque lo siguen haciendo, son brillantes. Y a pesar de que dan clases, yo no veo que exalumnos de esas escuelas formen equipos, pongan su show, sigan entrenando. Es como, tomé esta clase, estuvo bueno. Y ya está. Y ya está. Y creo que justo que es la única forma de que la impro pueda seguir como evolucionando y creciendo es que venga todo el tiempo gente nueva con ganas. Claro, y cree cosas nuevas. Exactamente. Totalmente. Bueno, de hecho, hay 2 grandes improvisadores que vinieron a Chicago cuando yo apenas llegué y nos presentamos en I.O. Gonzalo Rodorico y se me fue el otro improvisador. Ahorita lo digo, me va a matar cuando escuche este podcast, si lo escucho. Y Omar Galván, que son 2 grandes improvisadores que fueron los que impulsaron de hecho la improvisación y están como girando por el mundo y están haciendo ahí un trabajo también de hormiguita en Buenos Aires. Gonzalo tiene su escuela y bueno, ahí van. Son grandes improvisadores que recomendaría a cualquier argentino ir a ver clases con ellos, que está bien. Vamos bueno. a dejar entonces eso en los links para que la gente pueda acceder. Claro que sí. ¿Cómo te sentís en Estados Unidos y particularmente en Chicago, siendo latino y siendo latino-venezolano? Porque hay algo que es que para Estados Unidos somos todos latines. Sí. Como si no hubiera
25 países en Latinoamérica, como si fuera lo mismo Venezuela que Colombia, que Y Argentina. México. Sí, Que México domina, obviamente, porque son la población mayor, son millones de mexicanos, y Sí. es obvio que la influencia de ellos va a ser mucho mayor y la referencia. y además de Chicago es una México. ciudad que tiene un 30% de población Sí. mexicana. Mexicana. Entonces, yo me siento como, ¿cómo decirlo? Que me he tenido que adaptar. Me he tenido que adaptar para poder entrar en los círculos de los improvisadores latinos, que en su mayoría son mexicanos. Porque, bueno, me interesa estar en la movida latina de la improvisación y de la comedia. Entonces, bueno, me he tenido que adaptar, he tenido que escuchar y tragar un poco fuerte para cosas que no me terminan de pasar. Pero digo, bueno, tengo que jugar con las reglas de la mayoría hasta que yo pueda incorporar mis reglas y sea conocido. Pero sí he sentido eso. Por ejemplo, hay mucho humor de México en particular con el tema de la abuelita, la chancla, que es una cosa que yo no me siento identificado para nada. No. Pero es lo que ellos manejan y para ellos es genial y para mí no. Sí. A mí es como no entiendo, no sé. Entonces, bueno, yo trato de incorporar cosas que sí se identifican conmigo. Yo me identifico más también con un latino inteligente, con un latino audaz, con un latino que pueda hacer todo lo que todos los demás pueden hacer, que no realmente es así. También pasa mucho, y lo he visto, que al contrario de, digamos, destruir estereotipos negativos, se refuerzan los estereotipos negativos dentro de los comediantes improvisadores hispanos latinos. Sí. Entonces ves sketches y escenas de abuelitas o de obreros o de meseros, que son como el estereotipo de los trabajos de latinos, que hay muchos latinos que hacen millones de cosas que no son esas aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, el mundo. Entonces, creo que eso hay que dejarlo atrás y hacer un humor en el que, bueno, por lo menos yo me siento identificado y que creo que todos deberíamos estar más hacia allá y sobre todo destruir los estereotipos, ese tema de los estereotipos. Sí, hay algo, creo que ahí se confunde muchas veces el branding de un espectáculo, que es como, bueno, vamos a hacerle saber al público que este es un espectáculo principalmente latino, entonces vamos a usar una estética latina, vamos a usar referencias latinas, y por ahí me parece que ahí deben caer en la trampa, claro, de como, les tengo que dar esto para que vengan, sepan que más o menos es, y luego sí les muestro lo que realmente les quiero. Exacto, y me parece que a veces caen en la propia trampa de que promocionan el show como un show latino y entonces ahora tienen que dar esto a la gente que vino para que no se sienta estafada. Y me parece que no es el caso. Creo que se puede tener una estética hiper latina para el flyer. Si es tu estilo de vestir o del show o lo que fuera, hacelo. Si no, no. La gente está ahí, si vos das un buen show, tal cual. Vos sos latino, no te podés sacar lo latino de adentro. Exacto, y así, exacto. Lo que hagas ya es latino. Lo que hagas ya es latino. Lo que hagas ya es latino. Yo que hablo con esta es latino. Exacto. Les pido mil disculpas porque la gente va a estar perdida, como ¿de dónde? No saben, pero es latino también. Tal cual. Entonces, bueno, ahí creo que es un trabajo en el que yo estoy muy enfocado. Me parece interesante. Y tengo un dúo, por cierto, hablando del trabajo que hago con Nelson Velázquez, que es un gran improvisador de raíces puertorriqueñas y brasileras. Tiene muchos años haciendo improvisación aquí en Chicago, es profesor en Second City. Y tenemos, desde que llegué, arrancamos este dúo que es un dúo bilingüe. Entonces, hacemos escenas mezclando español e inglés, o una escena en inglés, la otra en español. Y precisamente hacemos cosas cotidianas, cosas que no tienen nada que ver con estereotipos porque ni siquiera los pensamos. Esa es otra cosa, como no los tenemos incorporados, ni siquiera los pensamos. O sea, ¿y cuál es el elemento latino? Que nosotros somos latinos y desde nuestro punto de vista presentamos esas situaciones. Y bueno, el dúo se llama Improñol, improvisación español. Y bueno, lo puedes conseguir en las redes sociales, así como Impronol, porque la ñ no va, lamentablemente. He visto que, así como, bueno, Chicago es una ciudad que tiene una población hispanohablante altísima. Dentro del stand-up, dentro de la impro, dentro del sketch, hay un número enorme de
hispanohablantes o por lo menos descendientes de Sí. latinos. Entonces he visto muchas más referencias latinas de lo que he visto espectáculos en español. Claro, y siento lo mismo y percibo lo mismo. Yo creo que lo importante y por qué no se han dado estos espectáculos es porque se han dado, pero se han presentado en los teatros tradicionales. Se han presentado en Second City, en I.O., en vez de ir y hacer el espectáculo donde están mayoritariamente estas producciones, o por lo menos donde se sienten más identificados. Ir a Pilsen, ir a La Villita, hacer los espectáculos allá y que la gente vaya y que mayoritariamente hable español allá. Entonces, ir y mostrarle al público que está interesado, no esperar a que el público venga a estos teatros. Sí. Yo creo que ese ha sido el tema, y entonces se pone como, bueno, hicimos una especial en español, no vino mucha gente, o vino gente, pero ya, no vamos a arriesgarnos a hacer más, porque de repente no. Yo creo más en eso, y tienes toda la razón. Yo estoy haciendo este esfuerzo con Nelson también de hacer inglés-español, para... Nos presentamos en los teatros o en los teatros. De hecho, lo que hacemos más ahorita es girar por todos Estados Unidos a festivales, lo que hemos hecho el último año. Y muy bien recibido porque ahí como que le metemos en el español, pero también el inglés. Entonces, si no hablas español no importa porque igual vas a entender. Claro. Creo que hay mucho miedo de dejar al americano afuera. Sí. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros podemos hacer una escena de 10 minutos en español toda y después hacemos inglés para darle también un poquito. Pero realmente no nos importa si no entendieron. Me parece fantástico. Y ya. Y ya, sí, en serio. Sí, a mí me llamó mucho eso la atención, que es como, siendo una de las poblaciones norteamericanas con más Sí. hispanohablantes, que no haya espectáculos 100% en español, es llamativo. Es. Ahí hay una decisión, o hay un miedo, o hay algo que, digo, están todas las condiciones para que eso suceda. Por supuesto, y cuando yo llegué, de hecho, lo vi y empecé a dar clases de improvisación en español y di una serie de clases de improvisación en español y vino mucha gente y creamos un equipo que se llamaba Horchata y hacíamos improvisación solo en español. Y las clases en español y estaba muy interesado. Luego, bueno, por cosas de la vida, todos esos trámites migratorios, me ocupé con miles de cosas y tuve que dejar las clases a un lado, que pienso retomar pronto. Y eso, clases en español para la gente que habla español y shows en español para la gente que habla español y que no habla español y le guste, bueno, que vaya también. Y sí, hacer ese esfuerzo. Yo creo que es un tema de trabajarlo y crear el público y traerlo o llevar el espectáculo donde tiene que ir. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Cómo es el tema de los festivales de improvisación? La verdad es que, para ser honesta, nunca fui a un festival de improvisación. Vale. Y de hecho me enteré, estando acá, que en Mendoza se hizo un festival latinoamericano de improvisación ahora mientras yo estoy acá. Sí. Y fue como, mirá, hay un Hay festival mucho. en Mendoza, en mi país. Sí. Y yo como, ¿qué onda? Así pasa. Así, bueno, al final la improvisación sigue siendo algo underground, ¿sabes? Como de un público específico y si no estás en la movida no te enteras mucho, pero sí hay. Yo de hecho acabo de ir a Bogotá, a un festival que me invitaron. Se llamaba Encuentro Camarada y era dirigir un espectáculo. Yo dirigí un espectáculo de improvisación musical y otro costarricense dirigió otro y un italiano. Estuvo bien cool y así dentro de Latinoamérica, Bogotá, y aquí en Estados Unidos hay muchos. Y hay dos modalidades de participar en estos festivales. Una es que envías tu propuesta y te aprueban y no te pagan. Y la otra es que te inviten y te paguen. Entonces, eso no pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica si tú eres parte del festival, te pagan y eres un invitado. Sí. Entonces funciona un poco diferente. Te pagan, por supuesto que te pagan, puede ser lo que ellos tengan. Claro, pero te pagan. Te pagan, es Sí. como tenemos 200 Tenemos pesos. esto, ¿lo aceptas? Te sirve, si no los puedes, está todo bien. Sí. Tenemos esta plata. Que acá me imagino que cuando no te pagan es nada. Nada, ni y te tienes que invitan a un pagar café, tus boletos, tienes que pagar tu hotel. y que cuando te pagan, te pagan. Te pagan, sí, Me te pagan. imagino. Sí. Entonces, bueno, nosotros ahorita, con Nelson estamos afortunadamente ya en el lado que nos pagan, pero tuvimos que ir a muchos que no nos pagaban para que nos vieran. Y bueno, ahorita estamos en este lado que está chévere. Pero funciona un poco distinto en ese sentido. Y los empresarios de Latinoamérica me preguntan, mira, yo quiero ir a un festival. Bueno, pero es esto. Porque Sí. no te conocen. No voy a ir. Uy, Claro, gratis. y tiene sentido, yo estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que el proceso es así. Es ese. Y es igual como el proceso acá en Chicago. O sea, para ser parte de los espectáculos tienes que pasar por la escuela. Yo llegué aquí y hablé con la directora de diversidad, Diona Griffin, acerca de lo que yo venía y de dónde yo venía y todo. Ella me dice, pero ¿viste clase aquí? Y yo, ¿qué tiene que ver? O sea, yo puedo hacer un espectáculo y ya, o sea, te estoy proponiendo algo. Y entonces tuve que pasar por toda la cosa para que me vieran, para que se conocieran y luego, entonces, sí puedes proponer cosas. Entonces, bueno, hay que seguir un poco ese proceso para poder entrar. Sí. Eso pasa en la impro, pasa en el stand-up, me imagino que debe pasar en cualquier campo de desarrollo, que es que vos podés ser el ganador del premio máximo de tu país, podés ser el más famoso, podés tener millones de seguidores. Ahora, llegaste acá, no sos nadie. Nadie. Entonces, hasta que no hagas todo el programita de Second City, hasta que no hayas puesto tu espectáculo alquilando voz a pulmón una sala de teatro y hagas temporada y temporada y temporada y empieces a verte con otros colegas y qué sé yo, recién ahí... Ahí es como, mira, este muchacho existe, bueno. esta muchacha existe. Sí, tal cual. ¿Es así? Sí, ¿Es estoy muy de acuerdo. ¿Qué te gustaría como que pase en el mundo de la impro, o en el mundo de la impro acá, o en el mundo de la impro en Venezuela? Como, ¿tenés como anhelos de claro. qué traerá el futuro? Sí. Quisiera que la impro sé que nunca va a ser mainstream por un tema de que la naturaleza de la impro es más de personal, entonces tiene que ser pequeño, el espectáculo no puede ser de 10.000 personas, o tal vez sí, pero... Y también un especial de Netflix de impro arruinaría... Mira, no, bueno, pero podría ser. Me acabas de dar una idea que podría ser. Estamos aquí sacando ideas que no se las roben, por favor. Yo creo que la impro es en vivo. Pero la impro es en vivo. También creo que el stand-up es en vivo, claro. Pero creo que de alguna forma, si el stand-up es un 10 en vivo, grabado es un 8, y la impro que es en vivo un 10, grabado es un 2. Sí. De hecho, Whose Line Is It Anyway, ellos tomaban 10 tomas de cada juego y ahí agarraban la que mejor salía, ¿sabes? Es un proceso que tiene que ir a través también de un pipeline de TV. Claro. Para poder que funcione. Entonces ya no es impro porque estás seleccionando, estás viendo, ¿verdad? Sí. Entonces pasa ya por otro proceso. Sí. Pero estaría bueno para que la gente siga como conectándose, ¿eh? Pero sí, yo creo que para que sea mainstream no funciona porque la naturaleza es así, es más personal, es pequeña. Pero sí me gustaría, por ejemplo, en Estados Unidos que se conociera que hay impro en otros lugares, que hay impro diferente. Aquí está el tema de los talking heads en impro, que es gente muy astuta, muy inteligente, haciendo una impro de relación muy interesante, pero están hablando por 10 minutos parados enfrente uno del otro. Sí. En el resto del mundo, que no es Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, la impro es movimiento. Si no hay movimiento, no existe. Desde el primer día de clase es, hey, ¿y dónde está tu acción? ¿Y por qué te quedaste ahí tanto tiempo y cuando cambiaste de emoción no te fuiste al otro lado del escenario? Etcétera. En cambio aquí no, aquí es, y está bien, y no pasa nada. Para nosotros es un pecado hacer lo que se hace aquí. Me gustaría que se conociera más eso, me gustaría que se diera más teatralidad en la impro, que no se da en Chicago y que sí se da en las otras partes del mundo, donde tienen escenografía, donde tienen vestuario, donde se cambian de vestuario en vivo, hay un vestuarista que te va cambiando el vestuario, cosas así, que son mucho más teatrales y son ricas de ver, ¿sabes? Como diseño de luz, diseño de música, y todos esos elementos se pueden incorporar improvisados todos, ¿sabes? Eso, hay un vestuarista improvisador que improvisa contigo y te pone las cosas y etcétera, etcétera. Es brillante. Sí. Bueno, en Buenos Aires y girando por alrededor del país también están Impro Crash, que si no los vieron, véanlos, por favor. Sí, son buenísimos. Y una de las cosas que incorporaron hace varios años es que tienen una pantalla gigante y hay un técnico que se ocupa de pintar la escena, digamos. Es como proyectar una imagen que dé como el setting de la situación que están viviendo. También pasa música. Sí. Y además el técnico también es el que edita la escena. Acá en Chicago lo que se estila es que el mismo compañero de elenco corta la escena. Cuando considera eso tiene que cambiar. Pero eso tiene que cambiar. Cuando considera que ya estamos, digamos, que ya está, que se cumplió la meta de esa escena, que según en qué parte del espectáculo está, puede ser solamente plantear un escenario o elevar una situación o interrelacionar personajes y argumentos. Pero, por ejemplo, Impro Crash es eso. Hay un técnico que se ocupa de
hacer un blackout cuando corresponde. Tal cual. Por ejemplo, hay algo diferente también en la impro de Chicago, de Estados Unidos, es que las escenas nunca terminan. O sea, se cortan como en un momento álgido, en un momento tal, pero no hay un final. Y en el resto del mundo sí, buscamos un final y una conclusión y llegamos y pum, y finalizamos la escena y concluye. Aquí la mayoría de las veces no. Es un momento en el que los dos personajes están en una risa grande o en una emoción grande y ¡pum! Se corta. Eso es diferente. Y el tema de las ediciones, por favor, seamos creativos, seamos teatrales, no corramos por el frente. Es como, hay tantas formas de hacerlo, pero se quedan con esa forma básica que está bien para empezar, pero luego, bueno. No, también hay algo que mucha gente arranca a tomar clases con la idea de volverse bueno y eventualmente trabajar para estas compañías de estos teatros. Entonces, si vas a trabajar en esas compañías, tenés que respetar los códigos el lenguaje de esas de compañías. ellos, sí. Pero sí, entiendo que no es la única y probablemente no sea la mejor tampoco, ¿no? Sí, es como eso, tú vas a un espectáculo, imagínate, de repente hay un tipo que corre enfrente de los demás y tú es como, ¿por qué corrió esta persona? Y el resto afloja y se va caminando. Exacto. Porque ni siquiera teatralidad en eso es otra cosa que tenemos que Es como, ajustar. listo, desarmamos. Eso. Entonces, Y arrastran los pies al fondo del escenario. Bueno, entonces, bueno, son cosas que son de acá y que funcionan así, que yo creo que si se trabajan y se llevan a otro punto, puede haber un espectáculo mucho más lindo, más limpio, más disfrutable. Sí, sobre todo porque seguramente correr por adelante de la escena para un taller, para gente que está aprendiendo, es suficiente. Claro, porque dices, es clarísimo. Es ¿vale? clarísimo, listo, terminó la escena, va el que sigue. A nivel espectáculo, vos pagaste $20 por un show. Y no es lo más estético, no. Y además hay algo de que me parece que hay una suposición de la impro que es como, la gente sabe que como es un código de ellos, que son muy pocos. Lo presuponen, sí. Y presuponen que el público, y si no lo sabe, lo va a entender. Que es cierto, uno, si ve por primera vez un espectáculo de impro, el primero que corre no entendés, el segundo que corre no entendés, el tercero, que cada vez que corre este chabón, cortaron la escena y viene una nueva. Sí. Lo entendés. Claro. Digo, el público no es boludo, pero debe haber millones de maneras. Claro, pues ahí podemos crear millones más. Tal cual. Bueno, yo me siento muy identificado con Eliana porque creo que venimos de países que no están cercanos ni al tema latino ni al tema tampoco americano de hacer las cosas. Entonces, creo que hay una perspectiva parecida. Como no somos de ninguno de... No somos lo que el americano cree cuando piensa en latino, no somos lo que se le viene a la mente, no nos vemos como lo que se le viene a la mente. De hecho, no sé si te ha pasado esto, ya creo que lo hablé en varios capítulos, pero yo llegué y me dijeron que yo era POC, que significa Person of Color. Y los que me conocen sabrán que no hay un color más blanco que yo. Voy a comprar base de maquillaje y no hay de mi color realmente. Y durante 5 meses convencida de que yo era de color, hasta que era como, no, los norteamericanos no saben que hay latinos blancos. Ese es el problema. Entonces, serás diversa, pero no sos de color, solo porque sos latina. Y por el otro lado tampoco, piensa que todos somos marrones, tampoco hay negros latinos. Ni blancos ni negros. Somos todos marrones. Sí. Entonces, no, habemos de todos los colores, de todo el rango, ¿no? Y también hay algo que, bueno, calculo que lo sabrás, que es que hay una relación bastante fraternal entre Venezuela y Argentina. Sí. Ahora, bueno, hace poco se mudó a Argentina Nanutria, que es un comediante de stand-up. Claro, de hecho es de donde yo viví muchos años y de donde son mis padres, de la ciudad de donde son mis padres. Sí. Y lo que él me contaba era que, porque digo, por supuesto que está a la vista de todos que tenemos una inmigración venezolana altísima y con la crisis aumentó un montón, que al mismo tiempo se me parte el corazón porque es como, ay, vinieron acá y se cayó todo, es como vinieron a buscar algo mejor y nos encontramos parecido a la vaina. Ir con la mochila y me equivoqué, me equivoqué. Como chicos, aparte de camino tenían Bolivia, que le está yendo bárbaro, tenían Paraguay, que le está yendo se pasaron bárbaro. Todo eso para llegar allá. Sí, bueno, ya saben, venezolanos si nos están escuchando quieren migrar. Hay un montón de países que le está yendo mucho mejor que a nosotros. Sí, vamos a abrir ese espectro. Eso es una cosa que hay que hablar venezolano. Vamos a abrir ese espectro de inmigración. Nada más Estados Unidos y Argentina o Chile, muchos otros.
Y me contó una nutria que tiene que ver, digo, por un lado, porque es cierto que somos parte del Mercosur y entre nosotros es mucho más fácil migrar que claro. si quisieras ir a, no sé, Ecuador. Pero por otro lado, que justamente como hay una tradición tan antigua de migración hacia la Argentina, todos tienen un primo, un vecino, como digo, es muy fácil llegar a insertarse en una comunidad y otra gente que pasó por la misma más o menos situación. Me encantaría porque hasta ahora Nanutri es el único comediante venezolano que hemos tenido por lo menos que en haya el circuito, venido, sí, por lo menos que haya venido y se haya instalado. Claro, y está haciendo comedia activamente. Claro, ahora trabaja en los mismos circuitos que trabajamos todos nosotros. Así que si hay comediantes de la impro, del stand-up, de lo que fuera escuchándonos desde Venezuela, vengan. No hay mucho, pero tienen las puertas abiertas para lo que hay. Pero gracias, muchas gracias por eso. De verdad. Y nada, mi deseo final sería un poco que vengan cosas mejores para ambos países, porque creo que hay talento, creo que hay valor, creo que hay buena gente. Mira, sobre todo la gente. Yo fui a Buenos Aires en el 2011, ya hace 8 años, y todavía no hay muchos venezolanos. De hecho, yo llegaba y decía, soy venezolano. ¿Qué? Nunca había conocido a un venezolano. No había muy pocos venezolanos, y la gente me pareció fabulosa. Me sentí como en casa. Todo este tema también de la tertulia, de hablar de temas interesantes, hablar de que leíste tal libro, de que fuiste a tal lugar. Y que discutimos política en un café a las 2 de la tarde. Divino. Y después nos damos un abrazo y nos vamos a nuestra casa, no hay problema divino. con eso. Bueno, muchas gracias, Vlad. Gracias a ti. Ha sido una conversación muy interesante. Me encanta haber tenido otro hermano latinoamericano en el podcast. Y sobre todo de la impro, que hasta ahora no había tenido la oportunidad. ¿Querés contarnos, para cerrar, de proyectos que estás haciendo y dónde puede la gente acceder a estos proyectos? Sí, también aparte de Improñol, que es mi espectáculo más activo, estoy siendo coach de Generation Latinx, que es un proyecto para gente Latinx en Chicago o de cualquier parte del mundo que quiera venir a hacer clases y show en IO Theater, en Former Improv Olympics. Estoy ahí de coach, y también estoy de coach de un proyecto que se llama 10,000 Hours, que está también basado en IO Theater, y la idea es que, esta teoría de que si haces 10,000 horas de trabajo dedicado a una actividad te vuelves en experto. Entonces tenemos este espacio en el que hacemos coaching y durante 3 días a la semana que puedes venir y hacer la clase y practicar estos 3 días de la semana, aparte de tus clases o lo que estés haciendo, para que te conviertas en un experto improvisador. Entonces estoy en esos 2 proyectos que me parecen geniales, aparte de todo lo demás. Estoy muy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias.